para publicidad offline. Y nuestro objetivo es sencillo pero ambicioso, es hacer que la publicidad tradicional, que es toda aquella que está por fuera del internet, publicidad interiores, exteriores, vallas, revistas, impresos, etcétera, 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 sea de tan amplio alcance y fácil comercialización como la publicidad online. ¿Y hoy por qué no lo es? Básicamente, si eres un anunciante de cualquier industria y que requieres generar un plan de comunicación para impactar o transmitir un mensaje a tu cliente, a tu target de cliente potencial, que cumple perfiles demográficos tan distintos y de hábitos de consumo tan distintos, ¿cómo lo harías? ¿Dónde conseguirías tu espacio? En Google no es. De toda la oferta disponible, en diversidad de medios y de formatos, y en tan distintos contextos de impacto, ¿cómo podrías escoger cuál es la combinación de medios más óptima para tu campaña? Pues actualmente tienes dos soluciones. La primera es contactar uno a uno a los proveedores de espacios publicitarios que creas tienen espacios que te pueden funcionar para tu campaña, solicitas información y listo. Este para muchas empresas es un proceso que puede ser lento, muy engorroso y de poco alcance y frecuencia. Entonces también puedes acudir a centrales de medios, que son intermediarios que hacen esta tediosa labor por el anunciante. ¿Qué pasa? Es una solución que solamente grandes anunciantes pueden costear. Adicional a eso hay falta de transparencia de información, manejan precios ocultos con el anunciante y también no te ofrecen una oferta completa. Entonces nosotros vemos una desconexión entre el anunciante y el proveedor. Particularmente el anunciante no tiene un acceso fácil y rápido a la información de los cientos de miles de espacios publicitarios disponibles en el mercado tradicional. Y el proveedor, por su parte, no tiene un alcance y una visibilidad de su oferta y mucho más si se compara con la publicidad online. Por eso es que en años recientes los medios tradicionales han venido perdiendo competitividad con el mundo online. Donde Pauto, nuestra plataforma, integrando nuevas tecnologías de comunicación, un nuevo modelo de negocio para hacer este proceso mucho más rápido, fácil, efectivo, pero además más barato y de mayor alcance. Nuestra aplicación, que básicamente la clave está aquí, en paquetes de información que utilizan los ejecutivos de cuentas de los proveedores de espacios publicitarios para salir a vender sus espacios. Nosotros le permitimos a los proveedores y comercializadores de espacios publicitarios que la información de su oferta esté publicada, organizada y estandarizada en anuncios que contienen tags de información muy relevantes acerca de la categoría del medio, del formato, del precio, de la ubicación, de los impactos de audiencia estimados para cada producto, y de esta forma el anunciante puede realizar una búsqueda segmentada de espacios tradicionales en línea con sus objetivos y tomar una decisión inteligente de inversión en espacios publicitarios. Pero nuestro valor agregado radica en esta herramienta, que es una herramienta de planificación de medios que está integrada al marketplace, y lo que le permite es al mismo anunciante de manera intuitiva, hacer una definición eficiente de su plan de medios, tanto en el tiempo como en el espacio y en línea con sus objetivos y presupuestos de mercado, de impactos de audiencia y de presupuestos. ¿Qué nos hace diferentes? Democratizamos, donde Pauto empodera al proveedor y al anunciante en todo el proceso de comercialización y lo hace abierto. Innovamos en el modelo de negocio, en el canal de comunicación, y cambiamos radicalmente la forma de comercializar espacios publicitarios offline. Y es un modelo que es fácilmente escalable a otros países de la región. Nuestro mercado potencial en Colombia existen más de 500.000 anunciantes, potenciales anunciantes, y más de 150.000 espacios publicitarios, en donde hoy en día se invierten 5 billones de pesos anuales. ¿Cómo monetizamos? Cobramos por el lado de los proveedores, cobramos por la publicación de sus anuncios y por las notificaciones de demandas recibidas, haciendo proyecciones conservadoras. En 5 años podríamos estar generando ingresos cercanos a los 500 millones de pesos mensuales. Por el lado de los anunciantes, por supuesto los anunciantes pueden usar la plataforma de manera gratuita y solamente cobraríamos a aquellos grandes anunciantes que requieren una versión superior de la plataforma, de la herramienta de plan de medios para campañas mucho más sofisticadas. En este sentido, de aquí a 5 años esperamos generar alrededor de 900 millones de pesos mensuales. Y en línea con esto, serían ingresos anuales cercanos a los 6 millones de dólares, y si seguimos una estrategia de expansión a Latinoamérica, dado el potencial de escalabilidad, podríamos estar generando casi 30 millones de dólares anuales en ingresos brutos. ¿Qué requerimos?
¿Qué requerimos para llevar a donde pauta el nivel que queremos? Una inversión de entre 200 y 500 millones de pesos. Una vez probemos tracción a los inversionistas, que tenemos tracción con los usuarios. En ese momento nos encontramos en una fase prototipado, esperamos tener el producto listo a mediados de diciembre, al 100%. ¿Y para qué se utilizaría el dinero? Básicamente para apalancar la plataforma hacia una integración vertical de nuevas categorías de medios que queremos integrar, obviamente para recurso humano, que es el activo principal que tenemos, y para mercado y ventas y apalancar el crecimiento de nuevos usuarios y de nuevos clientes. Bueno, entonces, ¿qué es donde pauta? En resumidas cuentas, es un marketplace online para publicidad offline. Muchas gracias.